¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver la clase de la unidad 6, que es la clase de uveitis. Bueno, como la palabra lo define, sí, la uveitis sería una inflamación de la uvea. Esto en la clase de anatomía ustedes ya lo vieron. La uvea se compone del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides. Entonces, estas inflamaciones podrían ser una inflamación del iris, que es lo que es una iritis, una inflamación del cuerpo ciliar, lo que es una ciclitis, o una inflamación de la coroides, que sería una coroiditis. La realidad es que los oftalmólogos, cuando hablamos de uveitis, hablamos no solo de la inflamación de la uvea, sino de inflamaciones intraoculares. Cualquier tipo de inflamación dentro del ojo, utilizamos el término uveitis, más allá de que no sea la uvea el único componente o el componente que esté inflamado. Una inflamación de la retina, una retinitis, también en los términos que solemos usar coloquialmente en el día a día sería una uveitis, lo mismo con una inflamación del endotelio corneal, lo que es una endotelitis. Y estas inflamaciones tienen varias causas, tienen varias etiologías. Pueden ser de causa infecciosa o pueden ser de causa autoinmune, debido a varios patógenos, en el caso de las infecciosas, y debido a varias enfermedades autoinmunes. Y es importante tratar de diagnosticar la etiología, ¿sí? La uveitis es una bolsa de gato, son un montón de enfermedades diferentes y es importante diagnosticar de cuál se trata, diagnosticar la etiología para poder hacer un buen diagnóstico. Bien. Motivos por los que puede consultar el paciente. El paciente puede consultar por ojo rojo, por visión borrosa, por fotofobias, molestias por la luz, por dolor ocular o por la presencia de miodesopsias. Como les comentaba, las uveitis pueden inflamar diferentes partes del ojo y uno tiende a separar en si es una uveitis anterior cuando inflama el segmento anterior del ojo, una uveitis intermedia cuando inflama la pars plana del cuerpo ciliar y el vítreo anterior, o una uveitis posterior cuando inflama el segmento posterior del ojo, principalmente el vítreo posterior, la coroides y la retina. Estos motivos de consulta van a variar según el segmento que esté más afectado. En general, las uveitis anteriores del segmento anterior del ojo, es decir, que involucran al endotelio corneal, al trabeculado, al iris, ¿sí?, y al cuerpo ciliar, van a presentarse con un ojo rojo, como el que ven en la foto, y con dolor ocular y molestias a la luz, lo que es una fotofobia. Es raro que las uveitis anteriores, puede pasar, pero es raro que las uveitis anteriores generen una visión borrosa, es decir, una disminución de la visión. En cambio, las uveitis posteriores, ¿sí?, las que afectan al vítreo, retina y coroides, no suelen presentarse con ojo rojo, con molestias a la luz o con dolor, sino que suelen presentarse con disminución de la visión y miodesopsia, ¿sí? Entonces, estos motivos de consulta en esta diapositiva agrupa lo que es uveitis en general, pero es importante que ustedes sepan separar los que son de una uveitis anterior de los que son de una uveitis posterior. Al igual que cualquier paciente que presenta alguna patología ocular, hay que realizar un examen oftalmológico completo, ¿sí? Tomar la visión, evaluarlo en la lámpara de hendidura, tomarle la presión y evaluar el fondo de ojo. ¿Por qué es importante realizar todo esto? Por lo que les comentaba, etiologías, hay un montón de etiologías que pueden estar causando esta inflamación. Y dependiendo de la etiología, el tratamiento va a ser diferente. Uno siempre va a dar tratamiento antiinflamatorio, en general corticoides, cuando es un cuadro agudo, para resolver la inflamación. Pero para dar un ejemplo claro, si la causa de la uveitis es por el virus herpes, si uno le da corticoides sin antes haber dado un antiviral, ese cuadro se va a empeorar, va a desatar lesiones mayores por proliferación del virus. Entonces, es importante sospechar una etiología en particular y tratar en base a esa etiología para no equivocarse con el tratamiento y no generar más daño. Bien. En lo que es la evaluación de la lámpara de hendidura, uno tiene que ir evaluando los diferentes signos que va a encontrar y que van a ayudar a ver a qué tipo de uveitis se trata. Las uveitis anteriores en general lo que presentan es una hiperemia limbar, que es lo mismo que si una inyección ciliar. Va a tener un ojo rojo, pero este ojo rojo, a diferencia del ojo rojo de una conjuntivitis, presenta lo que es una inyección ciliar y no una inyección conjuntival. La inyección ciliar se produce
cerca del limbo, ¿sí? Cerca de la transición entre la córnea y la esclera, es de un color más rojo vinoso, y justamente indica que hay una lesión o una inflamación en la córnea, el iris o el cuerpo ciliar, que son las estructuras intraoculares que en este caso van a estar inflamadas. ¿Sí? En cambio, la inyección conjuntival, la de la conjuntiva, tiene un color un rojo más intenso y se encuentra principalmente en los fondos de saco, ¿sí? Por debajo de los párpados, digamos. Cuando hay una uveitis, cuando hay una inflamación dentro del ojo, la barrera hematocular se encuentra más permeable que lo habitual. Esto va a producir que pasen células y proteínas a la cámara anterior del ojo y nosotros con la lámpara hendidura vamos a poder ver la presencia de células y proteínas. En el caso de las células hablamos de lo que generalmente denominamos efecto Tyndall. El efecto Tyndall es un efecto óptico, es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene un proyector prendido y ve las partículas de polvo flotando en el aire. Es ese efecto visual que uno ve las partículas por cómo le está pegando la luz. Eso mismo se puede ver con las células en cámara anterior. Si uno hace un haz de luz cortito y el cuarto está bastante oscuro, uno va a ver estas partículas, que en realidad son las células, flotando en el humor acuoso. Según la cantidad de células que uno vea, se hace esta clasificación, ¿sí? Que habla desde trazas, que es menos de 5 células, hasta 4 cruces cuando son más de 50. Esto ayuda a ver el grado de inflamación que hay dentro del ojo. En cuanto al FLAIR, es la palabra que utilizamos para denominar cómo se ven las proteínas que también pasaron por la permeabilidad de la barrera hematocular. En el caso de las proteínas, esto va a generar un poco de turbidez que no va a permitir ver bien lo que se encuentra por detrás. Bien, estas células que andan circulando por el humor acuoso pueden terminar depositándose en el endotelio corneal. Cuando las células se depositan en el endotelio corneal, generan lo que llamamos precipitados retroqueráticos, que son justamente acúmulos de células inflamatorias en el endotelio. Estos precipitados se pueden clasificar por tamaño en pequeños, medianos y grandes. A la vez pueden ser granulomatosos o no granulomatosos. Se pueden ubicar difusos en toda la córnea o localizados en algún sector. A veces se localizan en lo que llamamos el triángulo de Arlt, que es el triángulo inferior de la córnea. Llamemos, si uno parte la córnea en 4 sectores, sería el triángulo inferior. Y por color en no pigmentados o pigmentados. Las características de estos precipitados también van a ayudar a distinguir la etiología. Precipitados granulomatosos van a hacer pensar en patologías, etiologías granulomatosas, por dar un ejemplo en la sarcoidosis. La localización ayuda a separar diferentes diagnósticos. Una uveitis anterior herpética va a presentar en el triángulo de base inferior que les nombraba, en el triángulo de Arlt, y que sean pigmentados o no van a ayudar a sospechar si es un cuadro crónico o no. Generalmente, para que sean pigmentados, esa inflamación no es un cuadro agudo que empezó hace un día o dos, sino que es un cuadro que ya lleva varias semanas o meses, ¿sí? Generando inflamación. Bien. El iris puede presentar diferentes características en una uveitis. Como todo lo otro que les estoy nombrando, depende de qué características encontremos, uno puede sospechar una etiología u otra. A veces la inflamación genera atrofia del iris, nuevamente el ejemplo es la uveitis anterior herpética. Las sinequias son adherencias que se generan por la inflamación entre el iris y el endotelio corneal o el trabeculado adelante, y ahí hablamos de sinequias anteriores, o entre el iris y la cápsula del cristalino, y hablamos de sinequias posteriores. A veces se forman unos nódulos en el iris. Estos nódulos son otro signo de cronicidad de la uveitis, como nombrábamos los precipitados pigmentados previamente. Puede haber una dilatación de vasos normales, esto es infrecuente, y en casos de una inflamación crónica también se puede generar rubiosis, que es la formación de neovasos a nivel del iris. Bien, acá vemos algunas imágenes de atrofia. El ejemplo que más me importa es la uveitis anterior por herpes, que da una atrofia focal, que es el que les nombraba. Imágenes de sinequias posteriores, que son las que les hablaba con la cápsula cristalino, y anteriores, que son con el endotelio corneal o el trabeculado.
Acá vemos los nódulos que pueden ser de Busacca, que son los que están en la superficie del iris, o de Keppe, que son los que están en el borde pupilar, pero de vuelta, lo que me importa de acá es que entiendan que los nódulos son signos de cronicidad. Bien, y pasamos a lo que es un hipopion, ¿sí? Hipopion llamamos a la presencia de fibrina en cámara anterior, fibrina y leucocitos. La presencia de un hipopion es un signo claro de una uveitis, una inflamación dentro del ojo, ¿sí? Y está relacionado con la cantidad de células que haya en cámara anterior y la presencia suficiente de fibrina para que se aglutinen y decanten. El hipopion puede ser móvil o no. Esto tiene que ver con si uno le pide al paciente que posicione la cabeza tilteada para un costado, ver si el hipopion se mueve para decantar en la parte que ahora está más inferior o no, o si se mantiene en la posición donde estaba. Un hipopion móvil hace sospechar de una enfermedad de Behçet. La mayoría de los pacientes que presentan hipopion presentan lo que es una uveitis anterior aguda relacionada con la HLA-B27, que esta sería, junto a la causa idiopática, las dos causas más frecuentes de uveitis anteriores. Las uveitis anteriores más frecuentes entonces son idiopáticas y relacionadas a la HLA-B27. Y las relacionadas a la HLA-B27 son las que generalmente presentan hipopion. El diagnóstico diferencial sería el Behçet, que en ese caso el hipopion es móvil, pero ya hablamos de una enfermedad un poco más infrecuente. En algunas situaciones bastante raras, la verdad, uno puede encontrar presencia de células decantadas en cámara anterior y que no se trate de un hipopion. Eso es lo que llamamos un pseudohipopion y la causa principal por la que se los nombramos, porque a veces esto puede ser debido a presencia de células tumorales por una leucemia o un linfoma que hayan realizado metástasis intraoculares. Entonces, el aspecto es similar, pero no es tan amarillento, ¿sí? Es algo que uno tiene que tener presente cuando encuentra un depósito en cámara anterior que aparenta ser un hipopion, pero la realidad es que es bastante infrecuente. Bien, hasta el momento todos los signos que hablamos fueron del segmento anterior, de uveitis anteriores. Si uno habla de una uveitis posterior, lo que va a encontrar en muchos casos es una vitreitis. La vitreitis es una inflamación del humor vítreo. Nuevamente, el aumento de permeabilidad de la barrera hematocular genera que haya presencia de células y proteínas, en este caso en el humor vítreo, y eso genera una turbidez vítrea. El vítreo tiene que ser transparente, ¿sí?, en un paciente sano. Al presentar una turbidez vítrea, esto va a generar dos cosas. Por un lado, que nosotros cuando querramos ver la retina o la coroides no nos permita ver bien porque está esta turbidez en el medio. Y a la vez, esa turbidez va a hacer que el paciente, cuando quiera ver, no pueda ver bien. Recuerdan que al principio de la clase les dije que los síntomas relacionados con la disminución de la agudeza visual tenían que ver con las uveitis posteriores. Una de las causas de eso es la presencia de vitreitis. Al igual que hablábamos con las células que uno dividía en varias cruces, también divide uno, según la turbidez, en varias cruces la vitreitis. Bien. Además de la vitreitis, uno en el fondo de ojo, en el segmento posterior, tiene que empezar a distinguir la presencia de inflamación en diferentes estructuras. Esto puede ser una vasculitis, inflamación de los vasos, retinitis, inflamación de la retina, coroiditis, inflamación de la coroides, y también puede haber una neuritis, ¿sí?, o inflamación del nervio óptico que generaría un edema de papila. Nuevamente, como pasaba en el segmento anterior, la presencia de una o varios de estos ayuda a sospechar diferentes etiologías. Bien, entonces, hay varias clasificaciones que nos van a importar para dividir las diferentes etiologías de las uveitis. Esto un poquito ya lo habíamos charlado, sí, pues la clasificación según el sitio primario de inflamación. Hablamos de uveitis anteriores cuando afectan la cámara anterior, intermedias cuando afectan a la pars plana y al vítreo anterior,
posteriores cuando afectan retina, coroides, nervio óptico o vítreo posterior. Y hablamos de una panuveitis cuando involucra a todos los segmentos sin predominio de uno sobre otro. Esto es importante, a veces uveitis anteriores, es decir, que son de la cámara anterior, generan un proceso de spillover, que quiere decir que parte de esa inflamación pasa al segmento posterior. Entonces uno encuentra un poco de inflamación en el vítreo, por dar un ejemplo, pero aún así es predominantemente una uveitis anterior. En este caso sigue siendo una uveitis anterior. Cuando hablamos de una panuveitis, hablamos de una uveitis donde todos los segmentos están muy inflamados y sin un predominio de uno sobre el otro. Bien. Según la histopatología, como les comentaba al principio de la clase, también pueden ser granulomatosas o no granulomatosas, y también se las puede clasificar según su evolución, en las que son agudas, que tienen un inicio repentino y duran menos de 3 meses, recurrentes, que tienen episodios repetidos, episodios agudos, llamémosle, repetidos, separados entre ellos por más de 3 meses, y hay periodos de inactividad sin necesidad de tener tratamiento, y crónicas en las que persisten más de 3 meses o tienen episodios repetidos separados entre ellos por menos de 3 meses de inactividad sin tratamiento. Pueden tener un inicio repentino o insidioso y pueden tener una duración limitada que dura menos de 3 meses o persistente que dura más de 3 meses. Lo que más me importa de esto es que sepan diferenciar las que son agudas de crónicas. Por otro lado, como les comentaba, dentro de las cosas que hay que hacer en la evaluación, además de tomarle la visión, verlo en la lámpara de hendidura, hacerle el fondo de ojo, es importantísimo en estos pacientes tomarle la presión intraocular. Esto se debe a que la mayoría de las uveitis generan una leve disminución de la presión intraocular, es decir, el ojo afectado, si es que son unilaterales, en comparación al otro, va a tener la presión un poquito más baja que el contralateral. Ahora, hay un grupo de uveitis que generan un aumento de la presión intraocular. Y si uno encuentra una presión intraocular bastante elevada, va a sospechar estos cuadros. Las uveitis que son hipertensivas son la uveitis anterior por el virus herpes, la toxoplasmosis, la sífilis, un cuadro llamado Postner-Schlossmann, que son episodios agudos donde la inflamación es muy leve, pero sube mucho la presión intraocular, y estos episodios duran 2 a 3 años y después se autolimitan. O el Schwartz-Matsuo, que técnicamente no es una uveitis, es una complicación de un desprendimiento de retina, ese no lo tienen que tener en cuenta. Dentro de las hipotensivas, como les decía, la realidad es que son la mayoría, pero la que uno más tiene que tener presente, que les dije que era la más frecuente junto a la idiopática de las uveitis anteriores, es la relacionada a la HLA-B27. Bien, y después hay una inflamación, que es la iridociclitis de Fuchs, que es un cuadro crónico, es una uveitis crónica, que genera un glaucoma crónico. Acá no estamos hablando de que sube la presión durante la inflamación y después baja, sino que es una causa de glaucoma secundario. Bien, según la etiología, esto lo hablamos al principio, pueden ser infecciosas, autoinmunes, también un trauma puede generar una inflamación, un golpe fuerte. Bien, más allá de estas tablas, ¿sí? Lo importante ahora es hablar un poquito de las diferentes causas, frecuencia que tienen y más o menos cada etiología donde entrarían los grupos que hablamos. Dentro de las uveitis anteriores, ¿sí? Las que son agudas, que nos importan, son la idiopática y la asociada a la HLA-B27, que son las dos más frecuentes. Las dos son hipotensoras, es decir, la presión intraocular va a estar un poquito más baja. Y la uveitis anterior por herpes, que es importante, como les decía al principio, porque si uno da corticoides sin tener presente que se trata de un herpes, puede generar más problemas. Esa uveitis anterior por herpes va a presentar atrofia focal del iris, va a presentar precipitados finos en el triángulo anterior, triángulo de Arp, y va a presentar hipertensión intraocular. Bien, en cuanto a causas crónicas de las uveitis anteriores, tenemos la iridociclitis de Fuchs, que es la que hablamos que podía generar un glaucoma crónico. En cuanto a uveitis predominantemente posteriores,
La más frecuente, que es infecciosa y es aguda, es la toxoplasmosis. Y después hay un cuadro importante que es una uveitis posterior crónica que se llama Bocco-Yanagi-Arada. BKH es la sigla con B corta, lo van a ver en el libro, ahí van a hablar un poquito más. Es importante porque es una de las causas crónicas más incapacitantes de las uveitis, las que generan más daño. Otra uveitis posterior aguda que es relevante por el daño que genera y la discapacidad que genera es lo que se llama una necrosis retinal aguda, que es una retinitis causada también por el virus herpes, que por suerte es un cuadro muchísimo más infrecuente que la uveitis anterior por herpes, que esa no suele dejar secuelas.